Pero déjame decirles algo maravilloso, un misterio que probablemente nunca comprenderé del todo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Se oye la voz que acaba con todas las voces, y en el instante en que se levanta la vista y parpadean, se acabó. A la señal celestial, los muertos se levantarán de sus tumbas, más allá del alcance de la muerte, para no volver a morir. En ese mismo instante y de la misma manera, todos seremos transformados en la realidad de la resurrección. Esto tiene que suceder. Todo lo perecedero será sacado de los estantes y reemplazado por lo imperecedero. Lo mortal será reemplazado por lo inmortal. Y entonces se cumplirá lo dicho. La muerte será absorbida por la vida triunfante. ¿Quién tuvo la última palabra? ¿O muerte? ¿O muerte? ¿Y quién te teme ahora? Fue el pecado lo que hizo a la muerte tan aterradora, y la culpa impuesta por la ley lo que le dio al pecado su influencia y su poder destructivo. Pero ahora, con un solo golpe victorioso de vida, los tres, pecado, culpa, muerte, han desaparecido. Todo esto como regalo del Padre por medio de su Hijo, nuestro Maestro Jesucristo. Es tiempo de resurrección. Es tiempo de un avivamiento. Cuando ellos cruzaron el Jordán, la primera ciudad que atacaron fue Jericó, ¿verdad? Y Jericó era una ciudad masiva, fue la ciudad de la que regresaron los espías diciendo, esto no es posible. Fue una de las ciudades que vieron y dijeron, esto no es posible, son gigantes, nosotros langostas. Era una ciudad enorme y fortificada. Y aún así entraron y literalmente destruyeron esa ciudad. Y no hubo ni un israelita herido o muerto. Wow. Y la destruyeron por completo, ¿ok? Wow. Pero ahora, escucha esto. Antes de salir a Jericó, Dios les dio esta palabra. Les dijo, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. No se queden con ninguna cosa destinada a ser destruida. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Dios les da este mandamiento. Hey, Jericó es mío, es la primicia. Todos sus objetos de valor van al tesoro del Señor, ¿sí? Así que ahora, Israel destruye a Jericó, nadie sale herido, nadie se muere. La siguiente ciudad a la que fueron se llama Ai. Muy bien, ahora, antes de que fueran a Ai, recibimos un pequeño comentario interno. Muy bien, porque dice en Josué 7:1, sin embargo Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. ¿Te das cuenta que no dice que Acán desobedeció las instrucciones del Señor? Dice Israel. Sí. ¿Y te das cuenta que Dios está enojado con Israel, no solo con Acán? Sí, claro. ¿Por qué? Porque son un cuerpo. Sí. Wow. Digo, si mi puño te golpea, no te vas a enojar con mi puño y decirle, puño, estoy muy enojado, ¿verdad? Estarías enojado conmigo, Sí, claro. ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Somos un cuerpo, debemos recordar eso. Somos muchos miembros que formamos el cuerpo de Cristo. Porque digo, ustedes chicas, cuando se van una tarde al spa y les dan un masaje en la cabeza, todo el cuerpo lo disfruta, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Si te cortas un dedo, a todo tu cuerpo no le gusta. Si te da un resfriado, a tu cuerpo, ¿verdad? Pues somos... Así que Dios no habla de Acán, habla de Israel. Muy bien, ahora... Se dirigen a Ai y dicen, ¿qué ciudad tan pequeña? Solo enviaremos 3,000 soldados, ¿verdad? Eso lo leemos en Josué capítulo 7, versos 3 y 4. Solo enviaron 3,000 soldados porque es una ciudad tan fácil comparada a Jericó, ¿verdad? Pero ¿qué leemos en Josué 7, 3 y 4? Fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Piénsalo, Israel fue derrotado por esta pequeña ciudad. 600,000 soldados habían ido a Jericó y nadie salió herido y nadie murió. En esta pequeña ciudad, 3,000 soldados fueron derrotados y 36 hombres murieron. ¿Te das cuenta que 36 esposas no recibieron a sus esposos de vuelta? ¿Te das cuenta que 36 pares de padres no recibieron a sus hijos de vuelta? Tuvieron 36 funerales. ¿Ok? ¿Estás viendo esto? Claro.
Así que Israel dice, ¡ah! Josué se tira al suelo y los líderes dicen, Dios, nos abandonaste. ¿Verdad? Porque ¿cuál es la tendencia natural? Culpar a Dios. ¿Has visto cristianos enojados con Dios? Nunca debes... Mira, aprende esto. Nunca te enojes con Dios. Si hay un problema, no es del lado de Dios. Dios no es el problema, ¿ok? Así que están de rodillas diciendo, Dios, nos abandonaste, debimos quedarnos en el desierto, y se están poniendo tontos para este punto. Dios le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado. No le dijo Acán ha pecado, no dijo un hombre ha pecado, Israel ha pecado, porque son un cuerpo. ¿Puedes verlo? Así que hacen este proceso de eliminación. Dios muestra quién fue el hombre y mira lo que dice Acán cuando es identificado. Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Acán conscientemente desobedeció a Dios. Sí, claro. Conscientemente pecó. Sí. ¿Ok? Israel se expuso a esa kriptonita. Eran invencibles en Jericó y fueron derrotados en una pequeña ciudad por esa kriptonita espiritual. Y lo que es increíble es que no solo es el hombre llamado Acán quien sufre las consecuencias, es la nación completa. Ahora, volvamos con Pablo. Si vemos lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, les mostraré. Él dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Está hablando de la cena del Señor, ¿verdad? Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Lo que tenemos aquí, y esto es lo que dice el comentario, es que los ricos podían llegar temprano y comerse toda la comida y dejarles sobras a los que eran más pobres. Recuerda que era una comida y no una ceremonia como la que hacemos. Así que el pecado aquí es que están desobedeciendo lo que Dios les dijo que no hicieran, ¿verdad? Borrachera, codicia, glotonería, ¿puedes verlo? Luego Pablo dice, y nota que especificó a algunos de ustedes. ¿Puedes verlo? Sigamos leyendo. Acá abajo, más abajo. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo. Ahora queda más claro por qué dije sin discernir el cuerpo de Cristo. Él no está hablando sobre... Cuando dice el cuerpo de Cristo, él no está hablando sobre el pan. Sí. Está hablando sobre el cuerpo. Sí. Israel, ¿puedes verlo? Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos... Lo hicieron solo algunos, y es la razón de que muchos estén débiles, enfermos y muertos. Ahora déjenme leerles de un muy respetado comentario llamado el Pilar New Testament Commentary. No debería ser asumido que los enfermos o moribundos eran particularmente culpables del pecado. Pero como en la mayoría de plagas de juicio divino, la plaga podía caer indiscriminadamente sobre la comunidad por entero. Wow. ¿Te das cuenta de esto? Wow. Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna vez te has cuestionado por qué tenemos tantas madres solteras en nuestras iglesias que no pueden pagar las cuentas? ¿Por qué hay gente que muere tan seguido en nuestras iglesias, prematuramente? ¿Por qué hay gente que simplemente no se sana? Sí. En el libro de Hechos ponían a las personas en la calle y se sanaban. Vamos, seamos honestos. ¿Saben lo que es? Miren, ya estoy en mis 60s, estoy en mi década de los 60s y ya estoy harto de no encarar la verdad. Amo a las personas, quiero ver a las personas libres, quiero ver a las iglesias impactando ciudades y estoy haciendo preguntas ahora que todos hemos pensado, pero hemos tenido mucho miedo de preguntar y ya no voy a tener ese miedo. Y mi oración, yo solo pido que escuches el espíritu de lo que estoy diciendo. Pido que entiendas que estamos buscando soluciones y no señalando a nadie con el dedo, ¿ok? Queremos soluciones porque ya no queremos ver kriptonita en la iglesia, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, podría ser que el pecado consciente de algunos, esté afectando las vidas de muchos otros el día de hoy en el cuerpo de Cristo. Les daré otra situación de la que Pablo habla con la misma iglesia. Hay un sujeto que vive en pecado consciente. Él duerme con la esposa de su padre, su madrastra, ¿verdad? Y aún así dice, soy cristiano. Yo pertenezco a Cristo. Y Pablo tiene que escribirle a esta iglesia y voy a leerles 4 versículos diferentes en solo 13 versículos. Es un capítulo corto, 1 Corintios 5. Pablo dice, deberían echar a ese hombre de la congregación. Deben expulsar a ese hombre. Vaya. Aquí hay otro, desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes.
Y finalmente, quiten al malvado de entre ustedes. En 4 de los 13 versos, Pablo dice que lo echen. ¿Por qué? Porque está viviendo en pecado voluntario. Él sabe que es pecado y aún así dice, soy un creyente. Y Pablo dice, ey, alto ahí. Ni siquiera coman con gente así. Dice, sáquenlos de la congregación, no coman con gente así. Pero ¿qué hay de las personas que están perdidas en el mundo? Dice, con ellos sí hay que comer. Sí. Deberíamos estar yendo a sus casas y comiendo con ellos y jugando básquetbol con ellos y alcanzarlos a ellos. Pero Pablo habla de un hombre que dice, yo soy un cristiano y aún así voluntariamente desobedece a Dios. ¿Y sabes a qué lo compara Pablo? A levadura. ¿Qué es la levadura? La pones en la harina y se esparce por toda la masa y hace que el pan crezca. Así que lo que Pablo dice es que si permites esta kriptonita, este pecado consciente y voluntario, la práctica del pecado consciente, se esparcirá a toda la congregación. Vaya. Ok, así que ahora podemos ver por qué afecta a muchos. Tienes las acciones de algunos que afectan a muchos, porque la kriptonita afecta a toda la comunidad. Ahora, estoy al tanto de que personas dirán, un momento, ¿me estás diciendo que mi vida será afectada por las cosas que otras personas hacen? Bueno, veamos los días de Salomón, que son los días en los que la Biblia dice que no había una sola persona pobre. Todos tenían hogar propio, jardín propio. Ni siquiera rentaban. ¿Ok? Tenían abundancia, vivían saludables, ¿verdad? Los días de Salomón. ¿Qué hay de los días de Elías? Elías caminaba en santidad, al igual que los hombres piadosos en los días de Salomón, y aún así Elías tuvo que comer comida del pico de los cuervos. Tenía que tomar agua de un arroyo. ¿Y por qué? No por su pecado, sino por Acab y por Israel, ¿verdad? Por la idolatría de ellos y el pecado consciente de ellos. Elías no estaba viviendo la vida cómoda que vivían todos en los tiempos de Salomón. Así que no hay que pensarlo de esa forma. Hay que ser positivos. Hay que ser el cambio. Sí. Bueno, ¿y por qué mencionar todo esto? Ok, mira, has conocido, y espero poder darme a entender con este ejemplo, has conocido a una mujer de vida alocada, digamos. Ella vive la vida loca, le gusta salir o lo que sea, ¿verdad? Y luego se casa y tiene un bebé. Y te das cuenta que esa mujer deja de vivir de forma alocada. ¿Y por qué? Porque se da cuenta, soy responsable de este bebé ahora. Soy responsable de mi esposo, no puedo vivir de esa forma, mis acciones afectan a mi esposo y a mi bebé. ¿Por qué no comportarnos así en la iglesia? ¿Por qué no podemos tener una perspectiva más grande del cuerpo de Cristo por completo y sentarnos ahí y decir, hey, mi pecado consciente está afectando a otros? ¿Por qué no podemos ser nosotros el cambio? Sí. ¿Pueden ver lo que digo? Saben, cuando estaba haciendo esto, yo tengo un amigo que por 20 años ha sido un SEAL. Y no solo es un SEAL, es un instructor de los SEALs de la Marina. Y yo conozco a esos SEALs, son muy unidos, son inseparables. Lo llamé y le pregunté, ¿cómo es que logran que un pelotón de 18 hombres sea tan unido como vemos a los SEALs de la Marina ser? ¿Y sabes qué fue lo primero que me dijo? Dijo, John, lo último en lo que piensa un SEAL de la Marina es en sí mismo. Dije, ¿qué? Me dijo que él solo piensa en los otros 17 hombres del pelotón. Y me dijo, si lo piensas, John, si solo te cuidas a ti mismo, hay una sola persona cuidándote, pero cuando 17 personas te están cuidando. Y luego empezó a predicarme. Me dijo, John, si tan solo la iglesia fuera así, si dejáramos de cuidarnos a nosotros mismos y pensáramos cómo mis acciones y comportamiento están afectando a las personas a mi alrededor y a todo el cuerpo de Cristo por completo, sé el cambio, es lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Hay que eliminar la kriptonita espiritual. Sí, tal vez no eres directamente afectado por el pecado consciente en el que estás, pero hay que entender, somos un cuerpo. Y si mi mano peca, mi cuerpo entero cosecha las consecuencias. Si mi mano roba, mi cuerpo entero va a prisión. Por eso no te dicen, vamos a cortarte la mano y ponerla en prisión. El resto de ti está bien, no hiciste nada. Somos un cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, somos su cuerpo. Sí. Es real. Y bueno, yo sé que este es un tema muy complejo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Realmente creo que el Espíritu Santo quiere que crezcamos. Sí. Y que dejemos de ser como la mujer que vive la vida loca y seamos como la mamá que dice, voy a tomar responsabilidad por mi familia.